Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Morales de Adarve Patrimonio Cultural. Pues bueno, sigo grabando aquí desde casa. Como sabéis, hoy ha empezado la primavera y también se celebra el Día Internacional de la Felicidad. No sé si esto lo sabíais, pero bueno, se viene celebrando desde el año 2013. Y que la primavera y la felicidad estén dadas de la mano, pues no es casualidad. Esto siempre ha sido así históricamente, porque bueno, empieza a salir el sol, aunque hoy la mañana aquí en Carmona ha empezado nublada, pero bueno, empiezan los meses de sol, los meses del buen tiempo y los meses de la alegría y de la felicidad. Por eso digo que no es casualidad que un día como hoy pues se celebre la felicidad. Aunque estemos en un momento un poco crítico, estemos en unos momentos difíciles con el tema del coronavirus, con esta epidemia, pero bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del equinoccio de primavera, que aquí en Carmona tiene relación con la necrópolis, con la tumba del elefante. No sé si habéis visitado últimamente el cementerio romano, el conjunto arqueológico de Carmona, donde podemos ver tanto el anfiteatro romano más antiguo de toda la Hispania romana, como el cementerio romano más grande que se conserva en toda la península ibérica, y también podemos visitar el museo de sitio más antiguo que se inauguró en toda España. O sea que es un conjunto arqueológico bastante interesante, en el que nosotros además organizamos algunas veces actividades, incluso contratados directamente por la propia dirección del conjunto. Y ahora, pues este fin de semana nos tocaba hacer una visita que venimos haciendo desde que empezamos a trabajar como Adarve. Fuimos los primeros, los pioneros que empezamos a hacer esas visitas, enseñando la tumba del elefante con motivo del equinoccio de primavera y luego también en el equinoccio de otoño. Este equinoccio de primavera, como es lógico, no lo vamos a poder hacer, tenemos que estar recluidos en casa. De hecho, el cementerio romano, como es lógico, la necrópolis está cerrada, pero bueno, esperamos que cuando todo esto pase, pues en primavera no lo hemos podido hacer, pero a ver si en otoño pues sí que se puede hacer. La foto que tengo aquí puesta es una vista de Carmona desde el propio cementerio romano, para que entendáis que el cementerio romano pues estaba fuera de la muralla. De hecho, el cementerio romano se hacía por toda la vía de entrada y salida de Carmona. No era un sitio que estaba amurallado como hoy en día tenemos nuestro cementerio, sino que el cementerio romano eran tumbas a un lado y a otro de la carretera, que en este caso en Carmona era la vía Augusta, entrada y salida de la ciudad, una de las carreteras más importantes que atravesaba toda España. Esta sería la tumba del elefante, que es donde vamos a centrarnos ahora. Hemos venido hablando en los anteriores vídeos de religión cristiana. El primer vídeo que subimos fue sobre el convento de Santa Clara, el segundo vídeo sobre San José, y hoy, aunque hablemos de una tumba, realmente también vamos a hablar de religión, porque la tumba del elefante, más que una tumba, realmente es un santuario consagrado a diferentes dioses, y además hay diferentes teorías. Si era un templo consagrado a Cibeles y a Atis, que estaría muy vinculado ahora con la primavera, o si es un templo consagrado a Mitra, que tendría relación con la primavera y que también tendría relación con el otoño. Hay diferentes teorías un poco enfrentadas. Quizá también lo más lógico es que por el paso del tiempo y por la evolución esto haya pasado por esas dos religiones a lo largo del tiempo. Cibeles y Atis, algo más antiguo, y luego un poquito más tarde pues un templo consagrado a Mitra. Bueno, aquí estáis viendo pues que tiene diferentes elementos. Los triclinios donde se comía, una fuente, porque también el agua es un espacio sagrado no solo para el cristianismo, sino para muchas religiones. Sabéis que también los musulmanes se purifican antes de entrar a rezar en la mezquita, y por supuesto también el agua es un símbolo sagrado para religiones mucho más antiguas, incluso en época romana. Un pasillo central, ¿de acuerdo? Una pequeña habitación en aquel lado. Y algo muy importante es que aquí quedan restos de pilares y de columnas, porque esto antes era un espacio cubierto, que ahora mismo lo vemos al descubierto, pero antiguamente era un espacio que estaba cubierto. El elefante es el protagonista de la tumba, es el que le da nombre, la tumba del elefante. Este es el elefante original que se conserva en el museo, pero en la tumba lo que vemos es una copia. Esta es la tumba vista desde otro lado, y aquí vemos una escalera de entrada, un acceso en el que habría que bajar por una escalera y estaríamos pasando a un lugar techado. Esta tumba, como os digo, ha pasado por muchos procesos, una evolución,
y en un principio pues sería de una forma completamente diferente a como la vemos hoy en día. Aquí también estáis viendo la fuente, en la que hay una figura que puede tener vinculación con una religión o con otra. Como no le queda el gorro, se ha destrozado parte de la cabeza, pues no sabemos realmente a qué religión estaría destinado este templo, que como os digo, más que una tumba, es un templo, es un santuario. ¿Por qué lo llamamos tumba? Pues ahora lo vamos a ver. Se le llama tumba del elefante porque junto al elefante, que este, como os digo, es la copia, el original es el que está en el museo, justo detrás del elefante, como veis, hay varios nichos. Estos nichos son donde estaban enterrados los personajes que pudieron tener el privilegio de descansar eternamente ahí. En la necrópolis de Carmona prácticamente todos los enterramientos son por incineración. Entonces aquí, después de incinerarse, los restos se meterían en una urna y las urnas se colocarían aquí, justo al lado del elefante. ¿Qué ocurre cuando llega la primavera? Cuando llega el equinoccio de primavera, comienza la primavera o comienza el otoño. Pues que la tumba del elefante está perfectamente pensada, alineada con el Sol, con los planetas, con las constelaciones, para que el Sol entre por esta ventanita, que está justo aquí, es lo único que queda por arriba de ese techo que habría en su momento, y el Sol entraría hasta la cámara principal. Esto es una foto desde dentro de esa cámara principal, en la que podéis ver cómo, esta es la puerta, por arriba, por esa ventana, entraría el Sol y daría en una figura que estaría colocada seguramente aquí en lo que podríamos llamar, bueno, es la habitación principal, pero podría ser quizá como un altar mayor de algo que tenemos nosotros quizá mucho más cercano, como si fuera el presbiterio de un templo cristiano, ¿vale? Pues aquí habría una figura, no sabemos de quién exactamente, de Cibeles, de Atis, de Mitra, no sabemos porque no tenemos claro de qué religión estamos hablando, porque hay, como os digo, diferentes teorías. Esta es una foto vista desde fuera, justo desde el pasillo. Veis el Sol aquí en el pasillo y dentro, este puntito que estáis viendo aquí, es el punto del Sol, cómo entra por la ventana y justo en un momento pensado perfectamente, da justo en el centro de la cámara principal. Esto es un mitreo de Nápoles. Como veis, es un espacio que está cerrado por completo, es una especie de cueva y algo así sería más o menos la tumba del elefante. Hoy cuando la gente llega y lo ve, pues si va sin un guía, sin nadie que se lo explique, pues simplemente ve que es una tumba más grande que el resto y no sabe la cantidad de secretos que esa tumba o que ese santuario encierra. De hecho, no sabe ni siquiera que eso estaría cubierto, pero la tumba del elefante seguramente estuviera cubierta y sería algo muy parecido a esto. Tiene unos pilares, unas columnas, tendría un techo y una especie de altar principal al fondo, donde estaría el dios al que los romanos veneraban allí. Una especie de secta, porque tendría sería una especie de religión ocultista, en la que muy poca gente, una especie de élite, eran los que entraban allí y los que adorarían a esos dioses. Aquí estamos haciendo la visita, como veis desde aquí, desde la pasarela, de frente a la cámara principal, se puede ver el Sol entrando. Hoy no lo hubiéramos visto porque ha amanecido el día nublado. Hoy los dioses nos hubieran fallado. Pero bueno, normalmente sí que podemos verla. Normalmente la visita, de hecho, la hacemos sábados y domingos. Mañana sábado tendríamos que ver si el Sol saldría. Como veis, el Sol entrando en la cámara principal. Y aquí una foto en la que se ve al elefante y justo el Sol entrando hasta allí. ¿Qué relación tiene el elefante con los dioses romanos? Porque hemos hablado de Cibeles y de Atis y de un elefante. Cibeles y Atis son abuela y nieto y a la vez eran amantes. Atis muere por demostrarle su fidelidad y su amor a Cibeles. La historia completa no os la puedo contar, se nos haría el vídeo muy largo. Pero Atis resucita cuando llega la primavera. Esto quizá os suene, quizá esta historia de un dios que resucita en primavera os suene. Pues Atis resucita y el elefante es un animal que vive durante muchos años, es un animal de los más longevos que existen en la naturaleza. Y de ahí viene esa relación de Atis con el elefante. Si esto fuera un mitreo, el dios Mitra es un dios que tiene relación también con los soldados y con el mundo de la guerra. Por eso quizá también esté puesto aquí un elefante. Porque el elefante, como sabéis, era un arma de guerra para los cartagineses y luego los romanos también lo adaptan. Entonces esto también puede que tenga relación con eso, puede que tengan sentido, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como veis, estamos con el grupo también viendo cómo el Sol entra por allí, lo vemos en días muy concretos.
Esta tumba tiene muchísimos más secretos. Mitra tiene relación con las constelaciones. Mitra sería Orión, que va persiguiendo al toro para matarlo, y es un sacrificio que hace para que todo lo que ha ido muriendo vuelva a resurgir ahora en primavera. Todo esto tiene relación también con el tema de Halloween. Hay visitas especiales que hacemos por el día de Halloween, el día de los difuntos, el día de todos los santos, con los institutos, y venimos aquí y hablamos del rastro de Perséfone, que la madre la saca en primavera y por eso los campos empiezan a dar frutos, empiezan a resurgir todo en primavera y en verano, son momentos de luz que luego vuelve otra vez la oscuridad en otoño y en invierno. Era muy importante para los romanos todo esto, la cosecha, los días de felicidad, los días de luz, los días de sol, que luego en otoño todo caía, todo se estropeaba, los días eran más fríos, el sol se escondía. Pues todo esto tiene mucha relación con todo eso, como os podéis imaginar. No tenían un reloj, no tenían tantas conservas como nosotros ahora mismo, no tenían tantas facilidades, aunque nosotros ahora estemos pasando momentos complicados también, pero para ellos eran muy importantes estos dioses que cuidaban de su naturaleza, que cuidaban de su mundo y que cuidaban de su vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a poner ya para terminar un vídeo en el que se ve un proceso acelerado de cómo el sol va entrando por la cámara principal y llega justo hasta el centro. Para nosotros la felicidad sería, como hoy es el Día de la Felicidad, que este vídeo lo compartierais, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos, como sabéis, por Carmona, hacemos también rutas en Sevilla y para nosotros es muy importante que este vídeo lo vea mucha gente para que cuando venga a Carmona, venga con nosotros sabiendo que trabajamos a diario por el patrimonio histórico artístico de nuestra ciudad. Así que si queréis, por supuesto, compartid el vídeo, no tenemos ningún problema y estaríamos encantados de que lo compartierais y que todo el mundo que viniera a ver Carmona pues lo hiciera con nosotros, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo el sol se va moviendo, esto ahora mismo está acelerado, esto tardaría unos 15-20 minutos en pasar. Ahí veis cómo el sol se mueve y va llegando justo hasta el centro de la cámara. Ese puntito que estáis viendo ahí es el sol entrando. Esto ya es la velocidad real. Ahí el sol ya ha llegado justo hasta el centro. Bueno, pues nada, ha empezado la primavera, que seáis todos muy felices en este día y en los días que vienen, que sigamos en casita cumpliendo las normas y nada, un saludo desde Adarve Patrimonio Cultural.